Michelle Bachelet, la presidenta, esta es la segunda vez que ella ocupa el cargo de jefa del Estado chileno, apareció ayer en la televisión y se refirió en parte a un escándalo en el que está envuelta porque un día después de que ella ganara las elecciones, uno de los bancos en Chile autorizó un préstamo de 10 millones de dólares a la nuera de la señora Bachelet para construir y para urbanizar unos terrenos que además fueron recalificados por las autoridades chilenas. Seguramente no se podía construir ahí, después resulta que sí se podía construir ahí o se podía construir mejor. Bueno, la señora Bachelet dijo que tras haber recibido un informe sobre la corrupción en Chile, un país donde no ha habido corrupción o mucha corrupción tradicionalmente, informe elaborado por la llamada Comisión Engel, recibió este estudio hace 4 días, tiene 217 páginas, la señora Bachelet anunció varias cosas. Por ejemplo, que se van a eliminar los aportes anónimos a las campañas políticas. Por ejemplo, que se va a volver a establecer la educación cívica en los colegios. Por ejemplo, que se va a ampliar el registro para los lobistas, para las personas que ejercen presión. Esto por una parte. Dijo que esta va a ser una de las reformas que marcarán el legado de mi gobierno y que la va a conducir personalmente. Muy loable todo esto. Y anunció también un proceso constituyente para hacer una reforma constitucional en Chile que va a empezar en septiembre. ¿Será esto suficiente para que la gente elimine de sus cabezas ese recuerdo de un acto turbio del gobierno de Michelle Bachelet, o por lo menos de su hijo y de su nuera? Creo que es un buen comienzo, un muy buen comienzo, porque yo quiero destacar la fortaleza institucional de Chile, porque aún los países en donde la corrupción es baja, existe. Entonces yo digo que los países que no son corruptos no son aquellos donde la corrupción no existe, son aquellos donde la corrupción se disuade o, si ocurre, se detecta. Y esto es lo que está pasando en Chile. Ha habido un caso de corrupción que ha sido detectado y es que está siendo investigado por la justicia independiente y que la prensa independiente cubre con toda libertad. Entonces, que la presidenta de la República, que le tocan las generales de la ley porque su hijo está involucrado, no ella, en un presunto acto de corrupción o de conflicto de intereses, que tome esta decisión muestra no solo de vuelta la fortaleza institucional de Chile, sino un gran liderazgo. Y a mí me parece una decisión muy importante, Juan Carlos, porque mi temor es que finalmente el ciudadano termine por sentir que el sistema está acomodado en una suerte de complicidad entre el poder político y el poder económico y que en última instancia no me representa. Y cuando el sistema se deslegitima, eso le abre paso a los outsiders y, en fin, ya tenemos suficiente experiencia en América Latina, basta recordar los Fujimori y los Color de Melo con los outsiders para saber cómo terminan esas historias. Silvia Pisani. Es curioso, si tuviese un psicoanalista en esta mesa, puedo casi ejercer de eso. Lo que estaría diciendo es lo que aparece en el discurso, y aparece problema nuevo, lo señalaba Ernesto, también esperanza, expectativa. O sea, lo que aparece en Chile es un problema al que no estábamos acostumbrados. O sea, no asociábamos corrupción y Chile. Eran conceptos como antagónicos. Ahora parece que pueden caminar juntos. Lo que tiene por delante Bachelet es, la verdad, que nos puso tristes a todos. O sea, fue como un mal trago leer la historia de Sebastián Dávalos y de Natalia Campañón, la nuera de Bachelet, metida en esto al día siguiente de su asunción, este crédito por 10 millones, los favoritismos. No nos gustaba. Parecía que Chile estaba al margen de eso. Ojalá Bachelet entienda lo que tiene entre manos. Creo que sí. O sea, que un país sea asociado, no, hasta el momento Chile aparecía asociado con que no había corrupción. Ahora sabemos que los chilenos son como todos, también tienen corrupción. Tienen la enorme oportunidad de perseguirla, que es lo que hace falta, convertir eso en una oportunidad. Tengo un temor también, tengo un temor, no sé por qué. Me alegra la reacción de Bachelet, me preocupa cada vez que un presidente de nuestra región habla de reformar la Constitución. O sea, es algo que a mí siempre me abre una serie de inquietudes. Ojalá transite bien el camino y de esta crisis haga una enorme oportunidad.
Yo creo que la diferencia con respecto a la reforma constitucional es que para ella esto fue una promesa de campaña. No fue una cuestión coyuntural para reelegirse ella ni para perpetuarse en el poder, que ha sido tanto el caso en tantos países de América Latina. Y yo creo que fue tal la ruptura de la confianza ciudadana en Chile que los números lo reflejaron de una manera impresionante. Sí. Bachelet fue elegida con el 62% del voto, y más de 10 puntos por encima de su rival. En marzo del 2010, cuando cerró su primer periodo, tenía el 82, 84% de popularidad, hoy tiene el 31%. Una mujer que tiene una economía relativamente estable comparada con la región, una inflación bajo control, un desempleo bajo control y que no está enfrentando una gran coyuntura de crisis. Y creo que hay dos elementos que ella manejó muy bien ayer. En primer lugar, enfrentar el problema de frente, lo que la gente, por ejemplo, le reclama a Enrique Peña Nieto. O sea, hablar de corrupción, a pesar de que le haya tocado el tema de la corrupción, con unas medidas que son muy americanas, esto de regular el lobby, de controlar las donaciones de las empresas a las campañas. Y por otro lado, justamente de continuar su plan de gobierno. Ya viene de un año de desgaste legislativo haciendo las reformas que prometió, la reforma tributaria, la laboral, la educativa, y ha tenido bastantes, digamos, batallas en el Congreso. A mí lo que me preocupa es si tendrá el apoyo en esta coalición de centroizquierda que montó en el área legislativa para poder sacar adelante una reforma constitucional que es ambiciosa y requiere unos votos bastante altos en el Congreso. A mí lo que me gusta del asunto es que no apareció la palabra desestabilización. Cuando alguien denuncia corrupción en la mayoría de los países de América Latina, enseguida, no, es maniobra de desestabilización. De desestabilización.